Muy bien, abran sus Biblias, por favor, en Primera de Juan capítulo 1, versículos 1 al 4. Primera de Juan capítulo 1, versículos 1 al 4. Esta es nuestra segunda predicación. El domingo pasado dimos una introducción panorámica de lo que va a ser esta preciosa epístola. Y hoy vamos a enfocarnos en versículos 1 al 4 del capítulo 1 de Primera de Juan. Una realidad que tenemos que ver al leer esta epístola es que el autor es un testigo de primera mano. Es un testigo que nos está narrando hechos que él vio, asuntos como él mismo dice que él tocó y palpó al verbo de vida. Es una persona de primera mano, es un testigo de primera mano en un juicio y en cualquier veredicto en el que usted está, en el que usted va, en un tribunal. Siempre los testigos de primera mano tienen un rol bien importante. Y aquí Juan es uno de ellos, de estos testigos de primera mano. Y vamos a darle lectura a estos 4 versículos. Estoy en Primera de Juan capítulo 1, versículos 1 al 4. Dice así la palabra de Dios: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, en primer lugar, aquí a modo de introducción, este es el testimonio de un hombre de primera mano. Usted lo puede ver ahí inmediatamente. Él habla de los ojos, habla de los sentidos, ¿verdad? Las manos, los ojos, lo que vimos, lo que oímos, lo que contemplamos, lo que observaron y lo que tocaron con sus manos. En segundo lugar, otra observación importante de este pasaje es que se menciona 5 veces la expresión lo que. No sé si lo notó al leer. Lo que era desde el principio, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado. Luego en versículo 3, lo que hemos visto y oído. Es una expresión que se usa aquí al inicio de esta carta. No sé si usted nota, pero no hay una introducción, no hay unos saludos. Usualmente el apóstol Pablo en sus cartas comenzaba diciendo: yo Pablo, siervo del Señor, a los hermanos que están en tal o cual ciudad, gracia y paz a vosotros. Pero el autor de esta epístola va directo al punto. De hecho, si usted nota las primeras 2 palabras, lo que era, y ahí empieza con el resto de lo que él quiere decir y escribir. Al parecer tiene un sentido de urgencia, de importancia, de relevancia. Al parecer aquí él no es importante. De hecho, el autor de esta carta no se menciona a sí mismo. Usted no va a encontrar el nombre de Juan, como veíamos la semana pasada. Él va con urgencia a un punto muy específico para dar inicio a esta epístola. Ahora, ¿qué significa este lo que? ¿Qué es lo que? Bueno, hay muchas posturas, hay 2 principales. Por un lado, ¿qué significa el evangelio? Lo que, y hay discusión entre los comentaristas y teólogos y estudiosos porque nos dice el que, pero realmente la inferencia mayor es que él se refiere precisamente a la centralidad de Cristo en la predicación del evangelio. Lo que recibimos desde el principio. ¿De cuál principio? Bueno, algunos dicen del principio de la eternidad o del principio de ¿qué? ¿Desde que se creó las cosas o el principio del ministerio de Jesús? Bueno, si Juan está siendo un testigo ocular y presencial de primera mano, particularmente pienso que él se refiere al principio del ministerio de Jesús. Y desde el principio él fue llamado por Jesús directamente. Si usted lo recuerda, el Señor le llamó y le dijo: sígueme, de una forma particular, personal, directa. Y desde ese principio, lo que él ha escuchado de las enseñanzas directas de Jesucristo, él ha preservado. Esto os anunciamos, lo que hemos escuchado. Juan no está inventando un evangelio, no está inventando un mensaje.
Él está siendo testigo de un mensaje y está testificando algo que él vio, que él vivió directamente de la persona de Jesús. Entonces, ¿qué es lo que? Algunos, como el pastor MacArthur, por ejemplo, él piensa que es la predicación del Evangelio desde el principio del ministerio de Jesús. Hay otros comentaristas que dicen que se refiere directamente a Jesús debido al inicio del Evangelio de Juan. Cuando él dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, si Juan está siendo un testigo ocular y un testigo de primera mano, pienso que él se refiere al principio del ministerio de Jesús y de todas las enseñanzas del Evangelio que están centradas en la persona de Jesús. Ahora, otra cosa que me lleva a esta conclusión es que el testimonio del apóstol Juan es plural, no es singular. No sé si notaron aquí en el texto que dice lo que hemos oído, hemos visto, hemos contemplado. Porque luego en el versículo dice, la vida fue manifestada y hemos visto, testificamos, plural. Os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos, plural, manifestó. Lo que hemos, no sé si notan allí, pero hay una pluralidad. Y esto va a ser bien importante, queridos, porque Juan nos está atribuyendo una nueva revelación exclusiva. De hecho, las revelaciones exclusivas de hombres que han agregado algo al Evangelio son falsas. No hay nada nuevo en el Evangelio. El Evangelio ya fue revelado tal como es. Nuestro rol es ser fieles al mensaje que Cristo ha revelado y que Cristo ha enseñado. Nosotros no estamos inventando un nuevo Evangelio. No fuimos llamados por Dios a inventar un mensaje novedoso y moderno. Nosotros preservamos la verdad, preservamos las enseñanzas de Jesús. Fuimos llamados a ser fieles en proclamar la obra de Cristo tal como Él lo hizo, tal como la Escritura lo enseña, tal como los apóstoles lo enseñaron siendo testigos oculares y presenciales. Ahora, vamos a enfocarnos en estas dos realidades, como el Evangelio y el verbo de vida, que quizás son las dos cosas que se entremezclan en la interpretación de este lo que se menciona allí. Si se refiriera al Evangelio, dice el pastor MacArthur, me gusta este comentario, esto recalcaría la estabilidad del mensaje del Evangelio, ya que su contenido no cambia y tampoco está sujeto a cambio por las modas actuales mundanas o el pensamiento filosófico. Si este lo que significa el Evangelio que oímos, el Evangelio que vimos y todo lo demás, se refiere o haría mención, o la intencionalidad de Juan es aquí recalcar que el Evangelio no está sujeto a cambios, que no debe ser modificado ni influenciado por corrientes mundanas ni filosóficas que intenten pervertir el mensaje. Ahora, si se refiere al verbo de vida como Cristo, lo que es Cristo mismo, la intención del pasaje se refiere a, otra vez el pastor MacArthur, a que la proclamación del Evangelio se centra en la persona, las palabras y las obras de Cristo, tal y como están contenidas en el testimonio bíblico apostólico desde el principio. Es decir que Juan, el autor, quiere enfocar a sus lectores en una realidad bien firme y sostenida. Ellos no están inventando un nuevo evangelio. Ellos no son los que han inventado el mensaje. Nosotros lo recibimos directamente de la persona de Jesús y nuestro testimonio es plural y concuerda unos con otros. No es que Pedro tiene un evangelio, no es que Pablo tiene otro evangelio y Juan inventó otro evangelio. El testimonio de ellos es plural y es concordante, porque el mensaje no cambia, ni el verbo de vida cambia, ni el evangelio cambia. Entonces, él quiere afirmar a los creyentes aquí en la realidad, y aquí las noté, las puse para que usted las pueda recordar, lo que es claro y enfático aquí. Primero, que el evangelio incluye la encarnación de Cristo. Al parecer Juan, por los capítulos que siguen, tenía un interés muy fuerte en demostrar la
encarnación de Cristo como una parte esencial de la doctrina cristiana. Él dice, el verbo se hizo carne. Eso es lo que enseña en Juan capítulo 1, pero aquí en esta sección dice, la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos. La vida se nos manifestó, se nos hizo evidente, se nos reveló. Y lo vimos, lo tocamos, lo palpamos y testificamos esto. Entonces, primera cosa que es clara en este pasaje es que la encarnación de Cristo es una doctrina esencial de la fe cristiana. Y hubo herejías que atacaron esta realidad y decían que Jesús, por ejemplo, hubo algunos grupos que dijeron que Jesús era un ser humano y que en el momento del bautismo fue poseído por Jesús, el Espíritu de Jesús, o el Jesús espiritual, o el Jesús Dios, y llevó a cabo su ministerio y que lo abandonó antes de la muerte. Otros decían que Jesús realmente fue un fantasma y que de vez en cuando se aparecía en carne. Y hubo otros movimientos como los docetas o los gnósticos que decían la carne es mala y el espíritu es bueno. Entonces es imposible que Dios se haya hecho carne porque la carne es mala. Entonces negaron la encarnación de Jesús. Y Juan al parecer tenía una urgencia tan grande en demostrar este aspecto que ni siquiera saluda a sus lectores y va directo a su punto. Nosotros testificamos lo que vimos, lo que oímos, lo que palpamos tocante al verbo de vida. La vida se nos manifestó. El verbo se hizo carne. Dice Juan capítulo 1, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria. Juan está interesado en demostrar esta realidad. La encarnación es una doctrina fundamental y esencial de la fe cristiana. Segundo lugar, está interesado en demostrar que el evangelio no cambia. Lo que recibimos, eso anunciamos. Y escuche esto, grábeselo por favor. El testimonio apostólico es plural y concordante entre sí. Pablo no tenía otro evangelio, Juan no tenía un evangelio y luego Santiago y luego Pedro. No es que cada uno inventó un evangelio diferente. Otra cosa que es evidente en esta sección es que el evangelio es cristocéntrico. Noten esto, porque Juan en estos versículos no está haciendo ninguna alabanza a sí mismo, ni a los testigos. El enfoque de Juan no es, a ver, atención, aquí soy Juan, aquí viene el ungido. Él está enfocando su mensaje en la persona de Cristo. Y esa es otra marca evidente de los que son falsos apóstoles. Enfocan los ojos de sus seguidores en ellos. Como que ellos tienen la mano milagrosa, como que ellos son los nuevos apóstoles, como que ellos son los nuevos bendecidos, como que ellos tienen nuevas revelaciones, que Dios se las da a ellos de forma exclusiva y particular, que Dios les da nuevas revelaciones extras al Evangelio, a las Escrituras. El testimonio de Juan es cristocéntrico, está centrado en la persona de Jesús. Él no quiere llevarse la gloria para nada. Yo soy simplemente un testigo y quiero ser un fiel testigo de lo que recibí, lo que oí, lo que vi, lo que recibí del Señor. Eso les anunciamos. No estoy añadiendo, no estoy inventando otra cosa, sino lo que recibí del Señor. Y Él no habla en singular, sino que habla en plural. Su mensaje no es de Él. Cuidado con estos nuevos iluminados que salen en televisión y estos hombres que centran los ojos de los seguidores de Jesús en ellos. Son falsos. Son falsos. Los que usan los púlpitos y el ministerio de Dios para tener seguidores de sí mismos. Juan no está haciendo eso aquí. Él nos está poniendo como la superestrella, como la super revelación, como el super apóstol. Yo soy uno más de estos testigos que estamos testificando del verbo de vida, de Él, no de nosotros. La atención no es para Juan. El mensaje de Juan es cristocéntrico, está centrado en la persona de Jesús. Otra cosa que es clara en esta sección es que el evangelio no debe ser diluido, ni modificado o alterado.
Este es el mensaje. Esto es lo que recibimos desde el principio y eso les anunciamos. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Eso nada más. El evangelio no debe ser adulterado ni diluido. Otra cosa importante que ya les mencionaba recién es que el testimonio de Juan es plural. Esta es una clave importante y escuche esta frase. Dice, los falsos siempre tienen una visión nueva, singular y de interpretación privada. Los falsos siempre tienen una revelación nueva, singular y de interpretación privada. Y les quiero leer un pasaje. Deje ahí marcado 1 de Juan y vaya conmigo a 2 de Pedro. 2 de Pedro capítulo 1 versículo 16. Porque este es otro de los testigos oculares. Y quiero que vea cómo concuerdan estos dos. El apóstol Pedro. 2 de Pedro capítulo 1 versículo 16. Porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿Está hablando en singular o en plural? En plural. Nosotros vimos, no les hemos. Viendo con nuestros propios ojos su majestad, pues cuando recibió de Dios el Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros, plural, oímos, plural, esta voz enviada del cielo cuando estábamos, plural, con Él en el Monte Santo. Escuchen esto, porque el apóstol Pedro tampoco está centrando las miradas en Pedro. Él es uno más de esos testigos, pero él no es el iluminado, el apóstol. Escuchen esta nueva revelación, Dios me trajo una palabra, un sueño para usted. Eso es locura, son artimañas. Y mire lo que dice el apóstol Pedro. ¿Por qué les digo esto? Versículo 19. Porque tenemos también la palabra profética más segura, y no es la de Pedro, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ninguna, ni la de Pedro, es de interpretación privada. El testimonio apostólico concuerda uno con el otro. Es la revelación del Señor a los santos apóstoles de Dios, pero ellos como testigos concuerdan entre sí. No es que cada uno está inventando un nuevo evangelio. De hecho, el apóstol Pablo en Gálatas 1:6 dijo que nadie les anuncie un evangelio diferente al que ya recibieron. Que si aún nosotros, dice, o un ángel del cielo os anuncia un evangelio diferente, que el tal sea anatema, que el tal sea maldito, quien pervierte el evangelio. Y aún Pablo dice, si yo mismo lo hiciera. El apóstol Juan tiene un interés muy fuerte en demostrar, primero, quién es Cristo y segundo, que el mensaje que ellos recibieron lo están comunicando con fidelidad. Ninguna profecía de interpretación privada. Normalmente los grupos sectarios en este país surgieron de un nuevo iluminado o una nueva iluminada que trajo una interpretación privada. El testimonio apostólico está centrado en la persona de Jesús. El testimonio apostólico está centrado en la persona de Jesús. Ellos eran testigos y dieron testimonio de lo que Cristo es. Ellos nunca se hicieron ver como los superhéroes. Pablo decía, yo por la gracia de Dios soy lo que soy, nada más. Yo soy el menor de los apóstoles. Usted ve a los santos hombres de Dios nunca poniéndose en un lugar de supremacía espiritual, o segundo y tercer cielo y tantas cosas que están inventando ahora estos nuevos apóstoles falsos, atrayendo sobre ellos la atención y la gloria. Ahora, el apóstol Juan hace otra cosa interesante en tres de sus escritos importantes.
En Juan 1, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 16, ¿cómo comienza el Evangelio, Juan? En el principio era el verbo. Tampoco saluda a nadie, ¿verdad? Parece que no le gustaba saludar a Juan. Dice, empieza así, en el principio era el verbo. Directo a su punto. ¿Y cuál es su punto? Cristo. ¿Cuál es su eje central? Cristo. ¿Cómo comienza su evangelio? Cristo. Y luego aquí en Primera de Juan 1, del 1 al 4, lo que directo. Sin saludo, sin vuelta. Y en el libro de Apocalipsis, él dice, esta es la revelación de Jesucristo al apóstol Juan. Y directamente, ¿qué menciona? Al que era, el que es y al que ha de venir. Al parecer Juan en sus 3 escritos dominantes, los más grandes, comienza directamente hablando de la persona de Jesús. Directamente enfocando los ojos de todos en Cristo, no en Juan. Juan, dice el comentarista Ceballos en su comentario bíblico Mundo Hispano, Juan emplea lo que 5 veces en estos 4 versículos para referirse al verbo de vida, indicando además de la persona todo lo que esta persona es y siempre será para nosotros. Los escritos de Juan son bien cristocéntricos, queridos. Al parecer su amor y devoción, y como decía el mismo Pedro también, es que vimos su gloria, vimos su majestad. ¿Y quién después de haber visto la gloria misma de Cristo se va a poner a escribir de otras cosas que soñó? Mira estos predicadores que se ponen a hablar de sueños y cuentan historias, se la pasan predicando historias en vez de la escritura. Es porque no tienen nada que decir de Cristo. Quien ha visto la gloria de Cristo sabe lo que quiere hacer, es hablar de Cristo. No sus opiniones, no sus historias, no sus sueños. Cristo, 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 eso es. Juan en esta carta quiere resaltar la idea de la encarnación. Es una doctrina base en el inicio de estas 3 cartas, tanto el Evangelio de Juan, Primera de Juan y Apocalipsis. En Juan, él comienza diciendo, el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Luego aquí en Primera de Juan comienza diciendo así también, porque la vida fue manifestada y se nos manifestó. Y en el libro de Apocalipsis dice él, el alfa y la omega, el que nos amó y nos lavó. ¿Quién es aquel de quien Juan quiere hablar, queridos? De Cristo, de Cristo. Todo verdadero siervo de Dios y predicador de la Escritura quiere hablar de Cristo, de Cristo. Cristo es el centro. Juan dice aquí esta cita también de Arthur Collins. Juan se vio obligado a enfrentar una de las herejías principales de aquel entonces, que era el docetismo. Sus adeptos creían que el cuerpo humano es intrínsecamente malo y por consiguiente era imposible que la deidad se encarnara en un hombre. Eso es lo que ellos creían. El cuerpo es malo, así que es imposible que Jesús se haya hecho hombre. Pero ¿qué afirma la Escritura? Que Él se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y era un hombre. Dios se hizo hombre. La deidad, el Dios eterno se hizo hombre y se sujetó voluntariamente a las limitaciones del cuerpo humano. Él se hizo hombre. Y los apóstoles dan testimonio diciendo, y lo tocamos, lo vimos, lo escuchamos, lo contemplamos. Y la fe cristiana se basa en el testimonio, obviamente de las Escrituras por inspiración del Espíritu Santo, pero también el testimonio de esos apóstoles que hablaron siendo inspirados por Dios. Ahora, ¿hay alguna experiencia mística que Juan está hablando aquí? ¿Es acaso esta una experiencia mística? Pues hay algunos pasajes que usted puede tener, pero solo quiero mencionar 2. Primera de Timoteo capítulo 6. Quiero darle lectura. Hay otros en la pantalla que va a salir que usted pueda anotar y estudiar en casa por motivos de tiempo, pero Primera de Timoteo capítulo 6, versículos 3. Dice, y si alguno enseña otra cosa, este es el apóstol Pablo, si alguno enseña otra cosa y no se conforma
A las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemia, malas sospechas, disputas, necias entre hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Si hay alguien que está enseñando alguna cosa que no se conforma a las enseñanzas directas de Jesús y de las Escrituras, apártate de él. Ahora, pero ten cuidado, porque no todos los que usan la Biblia son predicadores de la palabra de Dios. Alguien que te puede mostrar versículos y textos mal usados para demostrar una mentira. Así que usted dice, que yo escuché a un pastor que estaba hablando el otro día en la tele y me decía que si yo pactaba tanto dinero, el Señor me... Y leyó la Biblia, leyó unos 2, 3 textos mal usados, pervertidos obviamente, en los textos. No es que los falsos maestros abiertamente le van a decir a usted que son falsos. No. Por eso hay que tener discernimiento y conocimiento de la Escritura. Porque la van a mal usar. Más bien la van a usar. Porque el predicador no usa la Biblia, el predicador predica la Escritura. Los falsos usan la Biblia. La usan para su ganancia, la usan para justificar su mentira y falsa enseñanza. Pero dice, apártate de los tales. No hay nada nuevo, queridos. Y aquí les tengo una cita ahí que escribí. Dice, en el Evangelio no hay nada nuevo. Y si hay algo nuevo, es falso. Así de simple. En el Evangelio no hay nada nuevo. Todo lo que Dios ha querido revelar, ya está en las Escrituras y punto. Toda esa basura de saca el campeón que hay en ti y todo eso nuevo de la iglesia posmoderna es mentira, falsedad. Hombres corruptos de entendimiento, haciendo ganancia de la fe y mercancía de la fe. Apóstoles que hablan de prosperidad y los únicos que prosperan son ellos. Y el pastor MacArthur tiene esta cita que dice, el Señor me dijo, se ha convertido en un cliché favorito de los evangélicos que son impulsados por la experiencia. Mire, si a usted un hombre de Dios le dice, oye, el Señor me dijo esto, ay, ¿cómo te lo dijo? ¿Cómo te lo dijo? No, es que el Espíritu me lleva y me dice cosas. ¿Cómo te lo dijo? Demuéstrame que la Escritura enseña que el Espíritu habla así. Yo voy a ser convencido solamente de la voz de Dios cuando Él habla a través de la Escritura. El gnosticismo enseñaba que ellos recibían nuevas revelaciones y nuevos misterios ocultos. Eso enseñaba. La falsa enseñanza negaba la encarnación de Cristo. Y también ellos afirmaban que podíamos pecar deliberadamente porque el Espíritu seguía siendo bueno. Como la carne es mala, pues peca. Como quiera, el Espíritu es bueno. Y por eso Juan tuvo que responder a esa mentira diciendo, todo aquel que dice que conoce a Dios, ¿qué hace? No peca, no puede pecar. Porque la simiente de Dios mora en él. El que dice que conoce a Dios tiene que andar como él anduvo. El que dice que conoce a Dios tiene que andar en luz, etcétera. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que mencionar esas cosas de una forma tan drástica? Por la falsa enseñanza que estaba llegando a la iglesia. Si usted va a una iglesia donde le dicen que el adulterio no es malo, que depende, tenga cuidado. Cuando usted va a iglesias donde le llaman al pecado, depende de, cuidado. El pecado es pecado y así Dios lo dijo, te guste o no te guste. Ahora, dice el pastor David Barceló, me gustó mucho esto que dijo, comentando un poquito acerca de este pasaje, que él dice, qué contradictorio que los gnósticos rechazaron aquello que era lo más precioso. Dios mismo ha hablado en forma definitiva y final encarnado. Dios mismo hablando. Es lo que enseña Hebreos capítulo 1. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Qué contradictorio que los gnósticos terminaron rechazando a lo más precioso que el Evangelio tiene, que es Cristo mismo.
Dios hablando encarnado. Dios encarnado, el Dios hombre. Y lo rechazaron. A los gnósticos no les bastaba Cristo por sí solo. Y eso sucede en todos los movimientos pseudo-cristianos de hoy. Cristo no les es suficiente. Por eso necesitan casas nuevas y carros nuevos y éxito y negocios y dinero y riqueza, porque Cristo no les es suficiente. Esa es otra marca de un falso evangelio. Cristo es suficiente. Estamos completos en la persona de Jesús y no necesitamos prosperidad económica para estar plenos. Si Dios nos quiere dar más en su soberanía y gracia, es soberanía de Dios, es decisión de Dios. Es como Él lo quiere hacer, cuando Él lo quiere hacer, como Él lo quiere hacer. Pero si Él nos quiere mantener en pobreza, Cristo es suficiente. Y si Dios no te quiere sanar, Cristo es suficiente. Y si Él te quiere mantener en debilidad física el resto de tu vida, Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. A estos grupos falsos Cristo no les basta, necesitan otra cosa. Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. La iglesia nunca ha carecido de oposición y persecución, pero tampoco nunca ha carecido de herejías internas y externas que atacan la fe cristiana. Mire, ¿en qué época está escribiendo Juan? Entre 50 y 60 años apenas después que Cristo murió. Y ya estaba la iglesia entrando encubiertamente herejías, pero también de adentro mismo. Por eso Juan dice, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Qué quiere decir? Que aún de dentro mismo de la iglesia van a salir falsos, que van a prostituir la fe y el evangelio. Por eso es cosa seria para enseñar. Por eso la Escritura dice que el anciano que gobierna la iglesia de Dios no debe ser un neófito en las Escrituras, porque se va a envanecer y caer en lazo y condenación del diablo. No podemos darle lugar a cualquier persona que se pare arriba de una iglesia a enseñar a la grey de Dios y decir lo que se le ocurre en la cabeza. No estamos inventando un mensaje. Predicamos la palabra de Dios. La iglesia nunca ha carecido de esta oposición, pero no solo la oposición física, también la oposición ideológica, filosófica. Desde el principio de la iglesia, Satanás ha querido destruirla porque Satanás odia a la iglesia de Dios. Pero la iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia debe preservar la fe y las enseñanzas de Jesucristo y la enseñanza apostólica. Ese es el fundamento que tenemos. Enseña eso Efesios capítulo 2. La iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. El testimonio de Juan, como ya he dicho, entonces es plural. El testimonio apostólico es cristocéntrico y concordante, y me gusta esta cita de Spurgeon que dice, ¿no hay Cristo en tu sermón, caballero? Pues vete a casa y nunca prediques de nuevo hasta que tengas algo que valga la pena escuchar. Cristo es suficiente. Y nosotros queremos conocer a Cristo y escuchar a Cristo y proclamar las enseñanzas de Cristo y a Cristo mismo, la gloria de nuestro Salvador a través de la predicación. Que resplandezca la gloria de nuestro Salvador a través de la predicación. Ese es el testimonio que Él tiene, el anuncio, y aquí hay algo que usted y yo podemos aprender. Es de suma importancia que nosotros que hemos conocido a Cristo y la gloria de Cristo demos y anunciemos públicamente, demos testimonio público de nuestra fe. Él dice lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado, y me gusta esta palabra griega porque esta palabra tiene la intención de contemplar fijamente como un espectáculo maravilloso. Es alguien que literalmente está capturado contemplando a su Salvador. Es un hombre que está cautivado de corazón y alma a Cristo, que está asombrado por su belleza, apasionado por su gloria, capturado por la gloria de Cristo. Dice lo que palparon nuestras manos, eso testificamos y anunciamos. Ahí en Hechos capítulo 4, versículo 20, cuando Pedro y Juan fueron encarcelados, ¿qué dijeron? Es que no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos. No se puede callar una gloria tan hermosa.
No se puede callar a hablar de un Salvador tan precioso. No se puede. No se puede. Ahora, quiero que veamos, este es el testimonio y el anuncio, y ahora quiero que nos enfoquemos un poquito en el propósito que Él tiene. La parte B del versículo 3 dice, ¿para qué? ¿Por qué anunciamos todo esto? ¿Para qué? Para que vosotros, ustedes que están leyendo esta carta, tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Comunión, dice Collins en su comentario, comunión es el acto de compartir o tener algo en común. Es participación, involucra diferentes aspectos de la vida. Él está llamando a estos lectores a participar ¿de qué? De la comunión con Dios. Ahora piense un minuto en esto. Usted se ha detenido a pensar ¿cuán significativo es tener una comunión personal con Dios? Hay algunos de nosotros que creo que no estamos lo suficientemente capturados por la gloria de Dios, que necesitamos urgentemente encerrarnos a leer las Escrituras hasta que el Espíritu Santo nos revele la gloria de nuestro Salvador. No estamos tan capturados por su gloria, por eso no nos llama la atención pasar tiempo con Él ni hablar de Él, ni que Él sea conocido por otros. Juan dice, es que todo esto que yo vi no es para mí, es que yo quiero que otros gocen la plenitud de esta participación, de la comunión con este Dios. Es que ¿cómo me voy a callar una bendición tan grande, una plenitud tan grande y profunda de gozar a Cristo? La razón por la cual mucha gente que va a la iglesia no comparte a Cristo es porque no conoce a Cristo. Ahora, ¿qué pasa con la comunión? ¿Acaso podemos tener comunión con cualquiera como creyentes? Porque Él dice, esto que les anuncio es para que ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y hay una cita de Martín Lutero que él dijo, es mejor estar separados por la verdad que unidos por el engaño. Juan le está diciendo a sus lectores, Cristo se hizo carne y esta es la verdad que oímos desde el principio. Pero si usted no cree esto, no podemos tener comunión. Tenemos comunión siempre y cuando abrazamos la misma fe del Evangelio centrada en la persona de Jesucristo. Estos movimientos ecuménicos que habrán dicho, bueno, ignoremos nuestras diferencias y tengamos amor, mormones, testigos de Jehová y católicos y evangélicos y todos juntos. Él no está hablando de eso. No está hablando de ecumenismo. Es que si tú abrazas y crees las verdades fundamentales de la fe, Él dice, ustedes tienen comunión con nosotros también. Pueden participar de esta relación verdadera y profunda de amor con Dios a través de la persona de Jesucristo, si abrazan estas verdades. Y por eso luego en el capítulo 2 y 4 va a hablar de los falsos maestros. ¿Y qué dice de ellos? Ellos no pueden estar en la iglesia de Dios. Entonces, cuando hablamos de la comunión, estamos hablando de que esa comunión está centrada en la verdad, no en las emociones, en la verdad. La palabra clave de 1 de Juan es comunión. El apóstol disfrutaba de la comunión íntima con Cristo como resultado de haberlo conocido personalmente y deseaba que otros conocieran a ese mismo Jesucristo. Así que aquí hay dos implicaciones en la palabra comunión. La primera, por un lado, es que la comunión cristiana unos con otros depende vitalmente de la verdad. Nunca vamos a invitar aquí a predicar a un pastor mormón o un testigo de Jehová. Podemos debatir de las Escrituras en otro contexto, pero tener comunión eclesiástica y decirle bienvenido y que vengan a enseñar jamás. Jamás. Nuestra comunión cristiana depende vitalmente de la verdad. No vamos a tener comunión con algunos que niegan la deidad de Cristo o que niegan la encarnación de Cristo o que niegan cualquiera de las doctrinas fundamentales de la fe y del Evangelio, de la fe cristiana.
Y la segunda implicación de aquí de comunión, cuando él dice que tengan comunión con nosotros, es que la comunión verdadera con Dios excluye el favoritismo y el clasismo entre creyentes. Escuchen esto, porque Juan no se está poniendo en un grupo selecto. Él dice, nosotros queremos que ustedes también tengan comunión con nosotros. Él nos dice, a ver, para que ustedes tengan comunión entre ustedes, cristianos de segunda categoría, y nosotros los apóstoles. Escuché por ahí que el falso Guillermo Maldonado, falso apóstol de Dios, cobraba algo así como $8,000 o $15,000 por tener una reunión VIP de apostolado. Falsedad tremenda. Los ignorantes son fácilmente engañables por hombres como él. Juan dice para que ustedes tengan comunión con nosotros. Juan no es un cristiano de segundo o de primer nivel y nosotros cristianos de segundo nivel. Nuestra comunión con Dios es solamente mediante la obra de Jesús. Cristo es el único camino para llegar a Dios. No hay cristianos de primera y segunda categoría. En segunda de Juan, él mencionó esto, el mismo autor. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 10. Dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Este es el discípulo del amor. ¿Por qué? Porque él no está hablando de ecumenismo. Él está hablando de la comunión genuina que tienen todos aquellos que han creído en la obra de Cristo y en la fe del Evangelio, tal como la Escritura lo revela. Barceló otra vez, el pastor David, menciona esto, es un misterio que el creyente está unido a Cristo, pero es un misterio también que los creyentes están unidos entre sí en un solo cuerpo. Tenemos comunión unos con otros. Estamos unidos a un mismo cuerpo. Usted va con creyentes en China, en Japón, en Europa, en Estados Unidos, y usted dice, ¿tú crees en Cristo? Sí. Y yo conozco el Evangelio, y usted abre la Biblia, y aunque hable en otro idioma, ustedes están unidos vitalmente a Cristo. Es un misterio. El punto aquí es que usted tenga pasión para que otros participen de esta bendición, que es conocer a Cristo. Y por eso él dice finalmente aquí, para cerrar esta sección en el versículo 4, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Esta palabra que usa aquí es pleró, que es como llenar a tope. Juan sabe que no hay ningún gozo mayor que conocer a Cristo. Que vuestro gozo sea cumplido. El verdadero creyente encuentra su gozo en Cristo. Dice Arthur Collins, el gozo difiere de la felicidad en que es un sentimiento muy profundo y no superficial, mientras que la felicidad depende de las circunstancias. El gozo no. El gozo no depende de las circunstancias. Leíamos hace poco en la lectura bíblica del tiempo de adoración. ¿Qué cosa? Por todo estoy enseñado. Sé vivir en abundancia, en necesidad, sé pasar escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo es suficiente. No estoy aquí para ofrecerles algo o otra cosa que no sea Cristo. Jamás, dice Martin Lloyd-Jones, conoceremos el gozo hasta conocer a Cristo. Él es el origen del gozo, la fuente de toda bendición, todo viene de Él. Antes que Juan comience a traer cualquier otra cosa en su carta, Él habla de Cristo. Míralo a Él. Míralo a Cristo. Eso es lo que está haciendo el apóstol Juan. Que su gozo sea cumplido, ¿cómo? En la persona de Jesús, al gozar de una relación personal y viva con Jesús. Así que no mires otra cosa. Nada de lo creado puede darte el gozo que te da el Creador. No mires a otra persona como una esperanza de tu gozo supremo. No es tu esposo, no es tu esposa, no son tus hijos. Son amores temporales. Son gozos incompletos. Son personas imperfectas. No hagas ídolos en el corazón. Tim Keller dice, la idolatría es tomar cualquier gozo incompleto de este mundo y edificar tu vida sobre eso. No te inventes falsas esperanzas de felicidad fuera de Cristo. No mires tus sentimientos. No te mires a ti mismo. Tú no eres la fuente de un gozo permanente. Ni tú ni lo que tú puedas hacer por Dios.
No te equivoques, el gozo completo solo está en la persona de Jesús. Para que vuestro gozo sea completo, yo les anuncio el Evangelio, para que ustedes participen de la comunión nuestra, que es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Así que como aplicación final, quisiera recordar esto al menos. El testimonio de nuestra fe está centrado en la persona, en la enseñanza y en la obra de Jesús. El fundamento de nuestra doctrina ya está puesto. No estamos inventando un nuevo evangelio. No necesitamos un nuevo evangelio. Tercero, el creyente debe anunciar el evangelio para que otros experimenten este gozo pleno en la persona de Jesús también. No se calle, por favor. Hable del evangelio. En cuarto lugar, no tenemos comunión con aquellos que niegan o pervierten las doctrinas principales del evangelio. No le decimos bienvenido a cualquiera. Y en último lugar, a modo de aplicación también, es que nuestro gozo completo solo se encuentra en la persona de Jesús. Por eso les escribo, dice el apóstol Juan, para que ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es verdaderamente con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Estas cosas les escribo para que su gozo sea completo. Vamos a orar al Señor. Padre amado, apaciónanos por tu gloria y que nada en este mundo nos deslumbre sino Cristo, 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 Cristo. Señor, que nosotros también al hablar con otros podamos decir con esa certeza que tenía Juan, lo que yo he visto, lo que he oído, eso les anuncio para que otros también vengan a esta comunión y a la vida plena que tenemos en Jesús. Y si hay alguien aquí que aún no ha conocido y disfrutado de esa vida plena, que tu Espíritu Santo le hable y le llame al arrepentimiento y a la fe en su corazón y que descanse y crea en la obra de Jesucristo en la cruz, que se arrepienta de sus pecados y se entregue por completo en fe al descanso en la obra y en la persona de Cristo. Y que nosotros que somos creyentes, Señor, podamos disfrutar de veras ese pleró, esa vida plena en Cristo. Que ningún gozo incompleto de este mundo nos atraiga y nos engañe, que ningún ídolo del corazón nos engañe, que podamos de veras deleitarnos en la gloria, en la obra y en la persona de Cristo Jesús y nadie más. Cristo, 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 nadie más que Él. En el nombre de nuestro Salvador oramos. Amén.